Bueno, pues ya, Eduardo, corrimos el riesgo de ver a Adriana Lima, ¿no? Sí, sí. Eduardo, dice Eduardo que feliz corriendo esos riesgos. Eduardo Reynoso es director general de Especialistas en Evaluación de Riesgos Naturales, ERN. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Eduardo, ¿en qué consiste exactamente ERN? No dicen que no se ha inventado nada, no se inventa nada totalmente nuevo, pero ¿qué de novedoso respecto a otros conceptos de este tipo? Sobre todo la parte de la asesoría a la industria privada Ujú. en cuanto al cálculo de pérdidas y la estimación de lo que puede pasar en un principio en terremotos, porque yo estaba terminando la carrera cuando ocurrió el terremoto del 85, entonces Mm. quedé realmente impactado. O sea, nos dejó huella a todos Sí, de alguna manera, ¿no? Todos los que bueno, yo vivimos aquí en sigo esta trabajando en eso, desde ciudad. todo. Pero a ti te encaminó pues Me hacia encaminó. te descubrió una Yo, vocación, yo soy ingeniero dirías. civil, Ujú. entonces naturalmente es parte de lo que hacemos los ingenieros civiles, hacer el diseño, el análisis y la revisión de los edificios y que no les pase nada bueno, nada es un decir, Pero pues, eso lo pero hacen todos los ingenieros civiles, perdón. hay una O rama de estructuristas que mm, se dedican más y de ingenieros sísmicos, así como también hay hidráulicos y hay sanitarios. La ingeniería civil es muy amplia, entonces yo me clavé más en la parte de ingeniería estructural y de ingeniería sísmica. ahora me imagino que dentro de eso no sé cómo planteártelo, si hay subespecialidades o de qué manera dentro de esta misma rama de prevención de riesgos se consideran, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, las diferencias notables que hay Ujú. lo que hace al subsuelo. Acabamos de tener ayer perdón, hoy en la Hoy en la mañana, hoy madrugada, a las sí. dos Sí. cincuenta y dos de la madrugada. A mí me Ujú. despertó, dije, yo les Sí, hablé a sí, mis sí. compañeros, o sea, pensé que había sido algo terrible porque se sintió muy duro en el sur. Y Sí, luego sí. no pasó Es que nada un fue poco más local, adelante. fue un sismo Fue local muy, muy local y muy pequeño. y muy pequeño. Y luego tenemos zonas prácticamente sobre el viejo lago de hace siglos. Todavía hay un ¿Cómo lago se ahí, llama? ¿eh? ¿Sí? Sí, Sí. no me digas. Aquí estamos en una zona bastante segura en ese sentido, pero unos metros más adelante, En unas Coyoacán. cuantas cuadras, empieza, las casas, los edificios están sobre el lago. El lago todavía está ahí. Entonces, ¿cuáles son los grandes secretos del subsuelo para poder plantear esta prevención de riesgos? Bueno, se necesita una ingeniería muy sofisticada. Por un lado, los edificios muy altos, si no los hacen con una cimentación muy adecuada, bien pensada y bien diseñada, se hundirían. Entonces hay que hacerlo para que no se hundan. Pero también si los hacen hasta la capa dura, que son 20, 30 metros, el edificio empieza a emerger, porque la ciudad se sigue hundiendo. Se hunde porque extraemos agua. Ahora Entonces dime, el edificio empieza a emerger, entonces tiene que ser una buena combinación, un buen diseño. ¿cuál es tu tarea? Advertirles a quienes construyen edificios de cómo mantener su seguridad por sus propias convicciones y por su propia conveniencia o evitar una reglamentación de la autoridad o castigos o cosas por el estilo. Cuando empezábamos hace muchos años, apostamos todo al reglamento de construcciones y siempre pensamos que eso iba a ser bastante eficiente. Pero no es suficiente tener un buen reglamento. La Ciudad de México ha tenido y tiene un buen reglamento. Entonces no es suficiente, hay que hacer un trabajo adicional para convencer de que se contraten a buenos ingenieros. Porque no es un trabajo, la ingeniería civil, la ingeniería estructural, que no se nota. Al no notarse, entonces el dueño del edificio que va a construir dice, pues me voy con el más barato, ¿no? Porque pues, es lo mismo. Ahorro costos. Y eso es un problema, porque entonces estamos viendo edificios que no están del todo bien diseñados. Entonces, hay una labor de convencimiento a los individuos, a los Las empresas. arquitectos, a los desarrolladores, a las empresas que hacen esto. Nos hemos encontrado con que el individuo no siempre le interesa, ¿eh? Fíjate. Por ejemplo, con los temblores, hace un año y medio hubo un temblor Sí, que sí, sí. muchos edificios se dañaron. Y para nosotros es muy claro que un edificio que se daña con un temblor como ese, un temblor Queda lastimado medio, de alguna manera. está diciendo el edificio estoy mal. Sí, échame una mano. Exacto. Ahora dime, cómo es esto? No me explico, que están empleando ahora también aplicaciones para Nosotros teléfonos sí, inteligentes. hemos trabajado mucho con el sector asegurador. O sea, por un Ujú. lado, los edificios como están, las compañías de seguros, valga la redundancia, los aseguran, ¿no? Ujú. Entonces a ellos les interesa saber cuánto cobrar por un lado
y también cuánto reasegurar para que el día de mañana, si hay un temblor o un huracán inclusive, ellos estén cubiertos por el reaseguro internacional. Y de ahí Que son entonces... las grandes compañías Lloyds y estas son Exactamente. aseguradoras de las aseguradoras. Exactamente. Y ellos al final son los que pagan. Mm. Y hay que estar bien protegidos. Y el gobierno mexicano, a través de la Comisión de Seguros y Fianzas, tiene bien controlado esto y está encargado de que no vaya a quebrar una compañía de seguros, que al final es protegernos a los individuos. ¿Qué dirías cuando la gente tiene dudas y piensa que a veces los seguros, pues sí, cuando tienen que cobrar son muy eficientes y cuando tienen que pagar no lo son tanto? No, sí pagan, ¿eh? A ¿Sí? mí me consta que sí, yo espero que mi opinión sea imparcial, realmente yo creo que lo es, y sí pagan. Nos ha tocado muchas veces que nos piden opiniones, y si decimos sí, fue el daño, fue por el temblor, etcétera, sí pagan. Y ya también ha habido abusos de algunos clientes, y en general la compañía trata de pagar, ¿eh? Ahora dime, ¿cómo podemos estar más en contacto quienes querramos más información sobre estos temas con ustedes para tener una perspectiva ahora sí que más clara, más segura, más estructurada Sí. de lo que Sí, más se informada. puede hacer más Sí, porque son informada temas bien también, complejos. claro. La Sí, verdad es que el tema de pero riesgo apasionantes sísmico, también, sí, ¿eh? Ujú. sí son muy apasionantes. A todo el mundo siempre le interesa mucho. Nosotros lo que ¿Te acuerdas intentamos, de lo que pasó con las torres en Nueva York? Se han escrito varios libros sobre pues sí, de que había una posibilidad en 1 millón de que ocurriera lo que ocurrió con la primera torre, sí, pero había una sí, posibilidad entre 1.000 millones que ocurriera a la distancia física y de tiempo con la segunda torre. Bueno, y muchas pasó, tesis y sobre esto y pasó. pasó, ocurrió. ¿Y qué pasó ahí realmente? Bueno, pues quién sabe, igual no lo sabremos nunca. Pero bueno, volviendo al punto, ¿cómo nos enteramos? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Nosotros lo que se nos ocurrió es utilizando ya ahora o casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente, ¿no? Que son Sí. mucho más poderosos que las computadoras hace 30 años. Y- Cada y- telefonito es más poderoso. Leía el otro día del boom de las aplicaciones, o sea, Hay que se ha expandido. cientos de millones de Ya, aplicaciones. Bueno, nosotros impresionante. tenemos una. Sí. Una de esas que por cierto es la única aplicación que pueden encontrar en toda la internet que tiene el mapa de intensidad sísmica del mundo actualizado. O sea, Wow. Mm. la nuestra tiene, Está muy bien. si tú haces un viaje a Japón, puedes usar nuestra aplicación y ver cómo está en el lugar preciso en donde estás, cuál es la intensidad sísmica. Pero tiene un poco más, porque también uno le puede decir cómo es el edificio en donde estoy, cuántos pisos tiene, el año de construcción, si es que lo sé. Algunos defectos constructivos que nosotros sabemos que son muy graves, como por ejemplo como este edificio que estamos viendo atrás, como una planta baja lo que le llamamos planta baja débil. Es decir, que la planta de abajo puede ser muy alta y unas columnas muy bonitas, pero eso es muy malo para el edificio. Entonces, Estructuralmente. sí. Y otras cosas, ¿no? Como irregularidades. Los edificios modernos, los arquitectos les encanta hacerlos con muchas irregularidades que a la larga no son muy buenas para resistir temblores. Ciertamente los ingenieros nos gustan las cajas de zapatos, ¿no? Es más sólido, sí. Pues, entonces, eterno esta pleito. aplicación permite que uno le ¿Todavía dé... siguen diciendo eso de que el arquitecto es el femenino del ingeniero? Pues sí, pero un poco No por les ardido gustan los arquitectos, ingenieros. pero bueno, es una forma de decir las cosas, ¿no? Porque Los los arquitectos arquitectos... son más exquisitos, más refinados. Bueno, ¿no? son creativos, Sí, son son creativos creativos, en la parte Sí, estética ujú. y está bien, en México son muy buenos los arquitectos y hay que Sí, dejarlos hay que hagan su grandes, trabajo. grandes. Entonces Pero esta nos decías, aplicación ¿cómo nos- sí, permite de manera sencilla, eso creemos, Sí. indicar los datos de los edificios y me arroja un resultado dependiendo de en dónde estoy, o yo puedo mover el Ujú. cursor y puedo ponerlo en donde sea, pero si yo estoy en el lugar, identifica cuál es el peligro sísmico, la amenaza sísmica, para un temblor como el de hoy o para cualquier temblor. Con los datos del edificio me arroja una calificación. Yo ya sé si rento o no rento. Eso es una cosa yo ya sé al menos de una persona que nos dijo, oye, no renté aquí iba a comprar, Ujú. porque me di cuenta que tenía irregularidades el edificio que no eran buenas. Entonces sí, efectivamente se está usando para eso, hay gente que no le interesa, Claro. hay gente que les hemos dicho, oye, este edificio está en riesgo, y dice, pues de algo me voy a morir, o ya estará de Dios, etcétera. Pero hay gente que sí le importa, entonces Claro. a los que sí les importa, ahí está esa aplicación que es ¿Cómo gratis hacemos? ¿Cómo además. hacemos? La aplicación Sí. se llama R-Sismo. En Sismo. cualquiera de las tiendas de los teléfonos inteligentes, en cualquiera de los proveedores principales. Ahí te la bajan.
Sí, ahí se pueden meter como cualquier aplicación, cualquiera de las miles de millones. Esta Ok. es una de ellas, R-Sismo se llama, está en inglés y en español, pero si la quieren también usar los extranjeros, la han bajado mucho de otros países. Y Pues es una aportación muy importante de eso ahora sí que de creemos, México al mundo, ¿no? eso creemos, que para la gente que le interesa conocer un poco más del riesgo de su edificio o de otros edificios, lo puede usar. Pues a propósito de la gente que se interesa, si usted se interesa por algún otro aspecto del cual no te hayamos preguntado, pues te volvemos a llamar para que Sí, nos claro. sigas explicando. A mí me parece algo verdaderamente fascinante, ¿eh? Sí, a mí también. En Supongo, eso estoy. gracias. Bueno, hablando de riesgos, hay un hombre que dice que es un riesgo ahora trabajar, porque se trabaja apenas para sobrevivir, fíjate. Seguramente tú que eres un hombre culto has oído hablar de él, ¿no? Esto lo dice Thomas Piketty, el apellido como que no suena muy francés, pero es francés, la nueva gran figura de los economistas en el mundo. El costo de la violencia en México y la